El siguiente tema es el del diseño de vigas de acero. Vamos a ver lo que viene siendo la introducción al tema, algunos detalles que hay que comprender para poder entender los diferentes tipos de análisis que se hacen en las vigas. Perdón. Una viga es un elemento estructural principalmente a cargas transversales. Generalmente se encuentra en posición horizontal. Eh, Están sujetas a cargas por gravedad o cargas verticales, pero también se pueden presentar en posición vertical. Un ejemplo de ellas son las tablestacas. Antes de explicarles lo que es las tablestacas, vamos a ver las imágenes que tenemos en la presentación. Vamos a acercar un poco. Este es un edificio, de estructura metálica con sus columnas de acero, y transversalmente, colocadas de manera horizontal, tenemos las vigas. Estas se encargan de recibir las losas o las cubiertas del edificio y van pasando las cargas hacia las columnas. Aquí tenemos otro ejemplo de vigas. En este caso es un sistema de cubierta de losa acero. Esta es la lámina canalada de la losa acero. Tenemos las vigas de losa. Ahorita vamos a ver por qué se le llaman vigas de losa. Y tenemos acá al fondo la trave principal o las traves principales. Y regresando al comentario de las tablas tacas, a veces los elementos de acero se utilizan para ayudar a sostener material en una excavación. Se hace la excavación y para que el material no caiga, no se deslave, se clavan en el suelo estos elementos de acero que a su vez sostienen a láminas de acero. Entonces, cuando quedan ancladas así en el suelo, clavadas en el suelo, se les llama tablestacas. Están sometidas a una fuerza transversal, pero en este caso la sección queda vertical y queda también sometida a un esfuerzo de flexión como cualquier viga. Las vigas nos podemos referir a ellas de diferentes nombres, con diferentes nombres dependiendo de la función que tengan. La viga de piso soporta un sistema de piso o un sistema de entrepiso. En las imágenes que estábamos viendo hace ratito, estas podrían ser vigas de piso si estuvieran sosteniendo, si esta losa fuera de entrepiso. Vigas de techo soportan directamente una techumbre o una losa de techo. Trave, se le llama así a una viga que es más grande que las otras, tiene mayor peralte y soporta a vigas que tienen un peralte menor, más pequeño. Generalmente las traves soportan a las vigas de techo o piso, así como en el sistema de esta imagen. Tenemos las vigas de techo o piso o entrepiso, que a su vez están apoyándose sobre la trave principal, que es esta que les estoy señalando, de la trave principal. En el otro edificio, vamos a ver si las podemos ubicar. Aquí están. Estas que estoy señalando serían las vigas de entrepiso. Y esta transversal, la que va en el otro sentido, sería la trave principal. Viga perimetral son las que soportan los muros exteriores de la edificación y parte obviamente de la losa adyacente, como esta que está aquí. Esta es una viga perimetral. Generalmente esas vigas son las encargadas de sostener lo que viene siendo el envoltorio, entre comillas, de la edificación. Los largueros son las vigas que cubren el claro entre dos marcos o armaduras adyacentes en una nave industrial. Tenemos un marco que puede tener una armadura, un marco de armadura, y se colocan vigas que unen un marco con otro marco. Y a esas vigas se les da el nombre de largueros y otros nombres más. Las secciones que se utilizan más como vigas son los perfiles que tienen una forma de I.
Tienen doble sección simétrica, o sea, son simétricas en el eje X y en el eje Y. Dentro de estos perfiles sí, los más comunes utilizados como vigas son las secciones W, las secciones de patín ancho, los perfiles estándares americanos S. Y cuando los claros son muy grandes, por ejemplo en vigas de puentes, que son claros muy grandes, con cargas muy grandes también, que requieren vigas con peraltes mayores a los perfiles que son prefabricados, se utilizan secciones armadas con placas de acero. Se cortan las placas de los tamaños adecuados, se soldan y se forma la sección tipo W. Aquí tenemos los ejemplos de las secciones. La sección W, que ya sabemos que es de patín ancho. La sección S, que su patín es más angosto. Se puede llegar a utilizar también mucho las secciones T. Y finalmente las secciones armadas compuestas. ¿Sí? Una I soldada, por ejemplo, para un puente. Las vigas quedan sometidas a un esfuerzo principal de flexión, que le vamos a llamar F sub índice B. Está en función de las cargas y provocan, precisamente estas cargas provocan el momento flexionante. Aquí tenemos una viga simple, con dos apoyos, articulaciones en los extremos, un claro, cierto claro, una carga concentrada, carga uniformemente distribuida. Esta viga sufre pandeo. El esfuerzo principal que sufre es el pandeo o flexión, que le llamamos, para diferenciarlo de las columnas, le llamamos flexión en lugar de pandeo. Es un pandeo, pero en vigas le llamamos flexión. Esta flexión, si recuerdan resistencia de materiales, la flexión es una combinación de dos esfuerzos, compresión y tensión. La flexión provoca que por debajo de la viga se presente tensión y por arriba, por la parte superior de la viga, se presente compresión. Este de aquí de abajo es un ejemplo del diagrama de momentos. Esto lo llevé a cabo con un software americano. Los americanos dibujan el diagrama de momento al revés, en sentido contrario a como lo dibujamos nosotros. Nosotros dibujaríamos este diagrama de momentos con la curvatura por arriba, porque este es un momento positivo. El momento positivo es el que causa tensión por el lecho inferior. En Estados Unidos no, es al revés. Al momento que causa tensión en la parte inferior, en el lecho inferior de la viga, para ellos es un momento negativo, y así lo dibujan, negativo. Pero bueno, lo importante de esta diapositiva es que recuerden que las vigas se flexionan hacia abajo, presentan una cierta flecha, una cierta deflexión, y que los esfuerzos los podemos representar con un diagrama de momentos y ver cómo van variando los esfuerzos en cada punto de la viga. Basado en lo que acabamos de platicar, vamos a considerar esa viga como si fuera una sección rectangular, esta que tenemos aquí en la figura A. El esfuerzo de flexión en cualquier punto de la viga se puede obtener con esta ecuación. Esfuerzo de flexión es igual al momento flexionante por la distancia C, que es la distancia C es la distancia del eje neutro, que es el punto donde no hay esfuerzos, a la fibra más alejada, ya sea en tensión acá abajo o en compresión por acá por arriba, entre el momento de inercia de la sección. El momento flexionante lo podemos obtener a partir del diagrama de momentos. La distancia C pues depende de la sección, de la altura que tenga la viga, si es simétrica, si es asimétrica, calcular la distancia por donde pasa el eje de simetría. En una sección rectangular el eje de simetría pasa exactamente a la mitad de su altura. Entonces la distancia C podríamos considerar que es la mitad de la altura h. Y el momento de inercia se puede obtener con la ecuación base por altura al cubo sobre 12 en una sección rectangular. De esa manera podríamos calcular el esfuerzo de flexión en
cualquier punto de la viga.